Soy Jordi Baqué, secretario general de Metrópolis, la red global de grandes ciudades y áreas metropolitanas. Hoy les voy a hablar del buen gobierno de la metrópolis, que es un reto crucial en el siglo presente, tanto para la vida de millones de personas como para la propia salud del planeta. Y lo haré en 5 apartados. En primer lugar, voy a hacer una primera aproximación al concepto de metrópolis, para luego hablar, en segundo lugar, de metropolización, es decir, del paso de la idea de ciudad a la de metrópolis. En un tercer momento voy a hablar de las realidades metropolitanas, caracterizar un poco estas realidades, para luego pasar, en cuarto lugar, a ideas sobre cómo gobernar a escala metropolitana, cómo trabajar en el gobierno a escala metropolitana. Y finalmente, un poco qué es lo que hay más allá de la metrópolis, más allá de esta escala de metrópolis en el mundo urbano. Pues bien, empezando por el concepto de metrópolis y en qué se diferencia un poco de la idea propia de ciudad. Etimológicamente viene del griego, ¿no? Meter, madre, y polis, ciudad, madre de la ciudad. En la Grecia clásica, una metrópolis era una ciudad que creaba otra ciudad, ¿no? Que era su colonia. Entonces, pues Corinto, por ejemplo, creaba Siracusa en Sicilia, la metrópolis era Corinto en este caso, o pues Mileto creaba Istria, que era una colonia, a la vez Istria creaba otra ciudad, que otra polis, que era Odessa, hoy en día en Ucrania, la metrópolis pasaba a ser Istria, ¿no? Esta idea se recupera luego en época del colonialismo, cuando se habla de las metrópolis en oposición o en relación a las colonias, ¿no? Y poco después, también en el siglo XIX, se pasa a usar también para las grandes ciudades resultantes de la revolución urbana que deriva de la revolución industrial, ¿no? Las Manchester, Londres, Nueva York, Chicago, etcétera. A finales del 19, cuando ese término se convierte de uso más común, lo hace con ciertas connotaciones negativas, ¿no? Estas masas alienadas, la perdición de los hombres jóvenes, etcétera, ¿no? Tal vez el símbolo más conocido sea la película que se llama precisamente Metrópolis, de Fritz Lang, de 1927. Bien, intuitivamente relacionamos este concepto de metrópolis con dos cosas. Normalmente pensamos en una ciudad que se extiende más allá de unos límites claros, que pierde este contorno nítido. Una ciudad mal delimitada y por lo general grande. Por otro lugar, también pensamos en metrópolis como una ciudad que aspira o tiene ya un papel global, un poco en la tradición de las grandes ciudades cosmopolitas del pasado, de aquella Alejandría, Venecia, Samarcanda, Cantón, Calicut, Zanzíbar, esas ciudades con una vocación, lo que hoy llamaríamos una vocación global. Por lo tanto, ¿qué es una metrópolis que no es ya una ciudad? Pues es un territorio relativamente denso y continuo, desigual, con contornos difusos y contornos dinámicos. Por lo tanto, es primero una realidad territorial. En segundo lugar, es una realidad territorial que transciende los límites administrativos prefijados para la ciudad. Va más allá de esos límites municipales estrictos iniciales. Y en tercer lugar, solemos pensar en un nodo en el sistema económico global, en el sistema cultural y urbano, y que están interconectados a una escala más grande que la de su territorio contiguo. Al hablar de metrópolis, tendemos a fijarnos más en la realidad territorial y en su gestión. Pero yo de los que pienso que para hablar del papel que juega una metrópolis en la globalización, también tenemos el término metrópolis. Solemos hablar de ciudad global, que es cierto, pero a mí me parece que las dos ideas, el vínculo entre las dos ideas, la metrópolis no es una simple acumulación de personas y edificios, sino que también se define por su función en el sistema global, es la que nos da una idea más precisa de lo que solemos llamar metrópolis. Pues bien, ¿cómo se pasa, entro en el segundo apartado, de la ciudad tradicional, esta ciudad limitada muchas veces por murallas, a lo que llamamos la metrópolis? ¿Cómo se da este proceso de metropolización de la ciudad y luego, a consecuencia, de metropolización en el mundo? La ciudad tradicional, limitada por murallas, ya solía tener un espacio exterior que estaba fuera de estos límites, ¿no? Por ejemplo, en la China clásica, en la China imperial, la ciudad china de frontera tenía un centro amurallado que estaba construido siguiendo los dictados armoniosos del Feng Shui, alineada con los vientos y los puntos cardinales, y allí dentro vivían los chinos Han, y luego, fuera de esta muralla,
¿no? Ya había otra ciudad, una ciudad exterior, a veces con un segundo círculo de murallas, a veces sin, donde vivían normalmente otros grupos étnicos, los mercaderes musulmanes, los mongoles, los turcomanos, etc. De modo parecido, en la ciudad europea amurallada tenía lo que se llamaban los arrabales, estos barrios exteriores de la muralla que acogían a instituciones las menos deseables dentro de la ciudad, ya fuesen hospitales, orfanatos, profesiones molestas, ¿no? Que, con olores, por ejemplo, los curtidores de pieles, prostíbulos, teatros, etcétera, ¿no? Sin embargo, a pesar de que esto ya existía, es con el acelerado crecimiento urbano de la revolución industrial que la ciudad empieza a fagocitar los territorios, los espacios inmediatos y se extiende rápidamente por razones de producción, sobre todo inicialmente de producción industrial, de transporte, de vivienda, de dar cabida a los grandes números de personas que están llegando a la ciudad y de servicios que necesitan los habitantes de estos nuevos espacios urbanos. Cuando hablamos de metropolización, hablamos no solo de crecimiento urbano, hablamos de la integración de unas regiones urbanas que están fragmentadas en lo institucional, que son fragmentadas hasta un cierto punto en lo funcional y a veces incluso en lo espacial, que no son exactamente contiguas totalmente, hasta que emergen como un sistema conectado a una escala superior. Este es un proceso que va más allá de lo territorial y que llega también a lo social, a lo económico, a lo ecológico, a la interacción ecológica entre territorios y a lo político-administrativo. La metropolización, su explosión en el mundo, es una de las consecuencias de la acelerada urbanización del mundo desde la revolución industrial. La ciudad es el gran imán del mundo industrial. El incremento masivo de población y de actividades económicas revienta las costuras de la ciudad y son las periferias a quienes les toca absorber la nueva población, la nueva infraestructura, los nuevos espacios productivos y transformar, haciendo aparecer nuevas formas de aglomeración urbana. Evidentemente, la industrialización es un incentivo, pero también hay otros incentivos económicos, la globalización comercial. Incluso hay ciudades que crecen enormemente a través de la economía de las materias primas, ¿no? Sean agrícolas como Chicago o Buenos Aires, o sean, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Lagos o Houston, son ciudades que crecen al calor de estas commodities, de estas materias primas. También el desarrollo de los grandes estados con su maquinaria de poder ha sido motor del crecimiento de algunas ciudades, ¿no? En época más clásica, Beijing en China o Teherán en Irán, Delhi, más adelante Moscú, Brasilia, Riad. Estos grandes centros de poder se convierten también en motor del crecimiento. Incluso en países donde tradicionalmente la capital no había sido una de las grandes ciudades, hoy en día las grandes capitales están creciendo mucho, ¿no? La región capital de Washington, D.C. en Estados Unidos o Berlín en Alemania son tal vez los ejemplos más claros. Tenemos también un crecimiento con lógicas postindustriales, ¿no? De innovación en el famoso Silicon Valley, de finanzas, de turismo. Y aunque el incentivo económico suele ser el principal, no es el único, ¿no? Desde la Atenas de los años 20 del siglo pasado, que creció con la llegada de todos los griegos expulsados de Asia Menor, hasta Mumbai en India, que crece en los años 50 con la llegada de muchos de los refugiados, por ejemplo, del Sindh, en lo que hoy en día es Pakistán, de la partición. Luanda en Angola se convierte en una enorme ciudad, en parte por los huidos de la guerra civil, o las grandes ciudades colombianas, Medellín, Bogotá, Cali, han crecido muchísimo también, desgraciadamente, por los desplazados por la guerra. Por lo tanto, no todo es la economía en la metropolización. Hemos llegado a un punto en el que tanto el Producto Interior Bruto, la producción económica, como la población de las mayores metrópolis supera ampliamente a los de la mayoría de estados del mundo. De estos 192 estados de Naciones Unidas, muchos son menores que algunas de las grandes metrópolis mundiales. ¿Hasta dónde ha avanzado esta metropolización? Pues miren, ONU Habitat, la Agencia de Naciones Unidas que se encarga de temas urbanos, habla de realidades metropolitanas a partir de los 300.000 habitantes. Luego veremos que hay otras maneras de calcularlas, pero lo importante es que en esta dimensión ONU Habitat calcula casi 2.000 metrópolis que tienen casi el 60% de la población urbana mundial, que a la vez es un tercio de la población global. Por tanto, muchísimo. Uno de cada 3 humanos vive en un espacio metropolitano. De estas 2.000 metrópolis, 500 tienen entre 1 y 5 millones hoy en día,
más o menos 50 están entre los 5 y 10 millones y hay unas 35 llamadas megaciudades, espacios de más de 10 millones de habitantes. Importante decir que que más de la mitad, perdón, el 56% de la población metropolitana hoy en día vive en una sola región, en la región del Asia-Pacífico, que es la gran región de la metropolización. Bien. ¿Cómo se articula el paso de la ciudad a la metrópolis desde el punto de vista del territorio? Pues hay básicamente tres grandes fenómenos que explican o que caracterizan este desbordamiento de la ciudad nuclear. La suburbanización es el primero. La suburbanización muchas veces muy vinculada a la iniciativa privada, ¿no? Londres es el primer gran ejemplo, ¿no? Allí fue el transporte público, el motor que en un Londres que pasa de 1 millón a 6 millones y medio en el transcurso del siglo XIX, empieza a explotar siguiendo las líneas de ferrocarril, líneas de autobús a caballo, llegando cada vez más lejos, convirtiendo la ciudad en algo muy distinto, mucho más amplio. Esa suburbanización, sin embargo, es sobre todo característica de otro país, de Estados Unidos de América, ¿no? Donde el coche es el gran motor de la suburbanización, los sistemas de carretera. El primer gran modelo es Los Ángeles, luego otras ciudades, en particular en el sur, Atlanta, Houston, Dallas, Phoenix, han seguido este modelo de modo muy particular. Piensen que si durante la Segunda Guerra Mundial el 13% de los americanos vivían en estos espacios, lo que ellos llaman suburbios, suburbs, 50 años después eran la mitad de los norteamericanos quienes vivían en estos barrios periféricos, en estos barrios de clase media, de bajas alturas, ¿no? Mientras la población urbana y suburbana creció en un 75%, el espacio urbano y suburbano creció un 300%. Y esto nos da la magnitud, nos da la talla de cómo la ocupación de espacio es mucho mayor que el crecimiento de población. Eso tiene que ver con los promotores privados del inmobiliarios, con los productores de coches, con un cierto modelo económico, un modelo comercial también, el famoso shopping mall, los centros comerciales y de modelos de vida. Pues bien, este primer fenómeno, la suburbanización, luego hay otro segundo gran fenómeno que también explica este crecimiento de las metrópolis, que es la planificación centralizada. Aquí el caso más patente, más grande y con más impacto global es el de China, obviamente. Desde que en 1979 China deja atrás el maoísmo que había limitado mucho el crecimiento de las ciudades, glorificado la vida en el campo, queda en segundo término. Empieza en 1969 la designación de las famosas 4 zonas económicas especiales, poco después las 14 ciudades costeras designadas ciudades abiertas, un crecimiento exponencial enorme, pero planificado, querido desde el gobierno. En un momento determinado, por ejemplo, cuando las ciudades de la costa acumulan una parte muy importante de la población, en particular de la población urbana, hay una decisión muy clara del gobierno central de crear nuevas grandes ciudades en el oeste de China, en Sichuan, en Yunnan, etcétera, y también en el noreste, en la región de lo que antes se llamaba Manchuria, ¿no? Liaoning, Jilin, Heilongjiang. Por tanto, es un crecimiento planificado. Tal vez, si Los Ángeles sería el paradigma del crecimiento suburbano, el paradigma de la planificación centralizada tal vez sea Shenzhen, en el sur de China, una ciudad que por su proximidad a Hong Kong, por su capacidad de ofrecer una alternativa, un cierto contrapeso a Shanghai como centro, por ejemplo, financiero y motor industrial, pues fue elegida por el gobierno chino para un gran crecimiento. Hoy en día es una ciudad de 17 millones y medio y uno de los grandes exponentes de esta metropolización china. Pero esta apuesta deliberada y esta planificación no solo se da en China. Por ejemplo, estamos viendo como en algunos países se está apostando por mover centros administrativos para descongestionar la ciudad nuclear, ¿no? El caso más famoso es el de Cairo, que está construyendo su nueva capital administrativa a 50 kilómetros al este del límite de la ciudad, o bien Dakar, en Senegal, donde se está reconstruyendo esta nueva ciudad de Diamniadio, a 30 kilómetros, también con un centro administrativo para ampliar, para precisamente metropolizar estas ciudades demasiado congestionadas. Bien, a la suburbanización y a esta planificación somos un tercer gran motor de metropolización, que es la autoconstrucción. En muchos lugares del sur global, estas ciudades de países de rentas medias y bajas,
la ciudad no se planifica en muchos casos, en muchos espacios la ciudad se construye, se autoconstruye por familias y por comunidades, ¿no? En América Latina, dando lugar a las villas miseria, favelas, comunidades, cada país usa una terminología distinta. En África, las bidonville, los shantytowns o los que se llama en término genérico los slums en India y en otros lugares de Asia y del mundo. En algunas partes del mundo ellas forman parte de la ciudad nuclear, del centro, pero sobre todo se suelen encontrar en cinturones de pobreza alrededor de los grandes núcleos urbanos, muchas veces incluso en lugares insalubres, ¿no? Ya sea en las alturas del Alto, digamos, como la periferia de La Paz en Bolivia, o las laderas, los mojos de Río de Janeiro, de Ciudad de México, de Medellín, o en las ciénagas y las marismas y lugares insalubres de Mumbai en India, de Lagos en Nigeria, etcétera. Expanden los límites de esta autoconstrucción. La mayoría de las ciudades de las grandes metrópolis del mundo son el resultado de las tres lógicas, de una lógica comercial y suburbana, de la aspiración de clase media, media alta a vivir mejor, de la planificación central, muchas veces en combinación con la iniciativa privada, y también de la autoconstrucción, que es una característica muy importante de las realidades metropolitanas del sur global. Bien, así es como hemos llegado a un mundo muy metropolizado. ¿Y cómo son estas realidades metropolitanas y cómo las definimos de un modo un poco más estricto? Miren, las metrópolis siguen modelos abiertos y evolutivos de crecimiento. Lo que hacen es conectar tres dimensiones: la ecológica y territorial, la económica y la social, residencial, humana. No hay, sin embargo, una sola definición consensuada. Por ejemplo, Dirk Bronger, un geógrafo alemán, nos dice: una metrópolis tiene por lo menos 1 millón de habitantes y tiene una densidad mínima de 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y además hay un espacio contacto, hay un contiguo, un contacto entre estas partes urbanizadas. Pero ONU Habitat, por ejemplo, nos dice: estamos hablando de 300.000 habitantes y no siempre vamos a definirla igual. Según criterios administrativos, culturales, económicos, etcétera, de cada país, vamos a definir un espacio como metrópolis o no. Otra definición, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, habla de espacios metropolitanos definidos como un área urbana funcional que tiene un núcleo inicial a partir de 50.000 habitantes y luego unas áreas circundantes, ¿no? Incluso hay otras definiciones. Por ejemplo, hay académicos que hablan de la movilidad laboral como el factor definitorio, ¿no? Un área funcional se definiría a partir de un cierto porcentaje de los lugares de trabajo que están en otro municipio del área metropolitana. Es decir, por ejemplo, si más del 30 o más del 40% de tus trabajadores se desplazan a otro municipio de este área, formas parte del área metropolitana, ¿no? Esto es por decir que hay muchas maneras y incluso no hay un consenso en que solo tenga que haber siempre un centro, ¿no? La OCDE, les decía, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, habla de ciudades o centros urbanos que tienen el centro de 50.000 personas o más y de una densidad mínima de 500 habitantes por kilómetro cuadrado, y luego lo que ellos llaman las zonas de desplazamiento, las áreas circundantes. Sin embargo, hay bastantes ejemplos, ¿no?, de áreas metropolitanas con dos centros que además suelen jugar funciones un poco complementarias, ¿no? Y algunas son muy conocidas. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos las que se llaman las Twin Cities, Minneapolis y St. Paul, en Minnesota, en el norte, pero también en Texas tenemos el área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Uno no puede decir que Fort Worth forme parte del área metropolitana de Dallas ni viceversa. Entre las dos conforman el núcleo. En la región capital de Marruecos, el área metropolitana de Rabat-Saleh, en Pakistán, Islamabad, Rawalpindi, en Sudáfrica, Johannesburgo, Pretoria, en Países Bajos, Rotterdam, La Haya. Son muchos los ejemplos de centros duales de áreas metropolitanas, incluso áreas metropolitanas multicentro o sin centro, ¿no? El caso más claro para mí son las regiones metropolitanas alemanas. Las más grandes no tienen un centro claro. Por ejemplo, la del Rin, ¿no?, o la de Renania, es un área metropolitana con 9 millones de personas cuya ciudad más grande es Colonia, y en ningún caso podemos considerar que todo esto es el área metropolitana de Colonia. Es una gran región metropolitana pluricéntrica con Düsseldorf, con Bonn, con Aquisgrán, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con el área metropolitana del Ruhr, ¿no?, de la cuenca minera del Ruhr, que tiene 5 millones de habitantes, y la ciudad más grande es apenas un 10% de esta población, de 580.000.
Bien, por lo tanto, suele tener un centro común, pero no tiene por qué tenerlo. ¿Cuáles son los puntos comunes a las áreas metropolitanas? Hay puntos que tienen que ver con la morfología. Un área metropolitana suele tener en promedio una alta densidad, no es una zona rural, es una zona de alta densidad, aunque tenga dentro espacios de baja densidad, incluso espacios agrícolas o espacios naturales intercalados. Por lo tanto, es un paisaje intermitente pero interconectado con infraestructuras de transporte, de energía, de agua, eh, de otros tipos, ¿no? Y no necesariamente estamos hablando siempre de un continuo urbano sin ninguna interrupción. En el interior de este área, también siguiendo con la morfología, hay una difícil distinción entre dónde empieza y dónde acaba cada ciudad o cada pueblo o cada, digamos, unidad administrativa, ¿no? Son límites difusos en la realidad del día a día de la metrópolis. Incluso también, refiriéndonos a la morfología, los bordes de la metrópoli son espacios mixtos de transición, a menudo cambiantes con el tiempo, y de hecho, para las metrópolis cada vez más está convirtiéndose en un reto el contener esta voracidad urbana de ir cada vez ocupando más espacios, y se intenta en algunos lugares, ¿no?, limitar este crecimiento. Bogotá, por ejemplo, ahora mismo el ayuntamiento está pensando cómo creamos un límite, cómo paramos el crecimiento hacia el norte, conservando pues lo que queda de la sabana bogotana en la reserva forestal Thomas van der Hamen, ¿no? Este tipo de preservar algunas áreas para que la ciudad no siga creciendo se está convirtiendo en una de las maneras de controlar la metrópolis. Bien, otro punto común, además de estas cuestiones morfológicas, es la interdependencia. Interdependencia entre territorios, ¿no? Con infraestructuras de todo tipo, con usos diferenciados e interdependientes del terreno, una interrelación ambiental, por ejemplo, a través de las cuencas hídricas y de los recursos, los acuíferos, etcétera, del tratamiento de residuos, obviamente el aire, ¿no?, de la calidad del aire es compartida, etcétera. Luego hay una interdependencia entre economías, realidades económicas, una complementariedad dentro de los territorios metropolitanos que juegan distintos papeles en el conjunto, unas partes más dedicadas a la residencia, otras a los servicios, a la logística, a la industria, centros comerciales, etcétera. Y por último, interdependencia también entre comunidades e individuos, ¿no? Individuos que llevan a cabo vidas móviles, interconectadas, metropolitanas, no solo por lo laboral, sino también por movilidad de cuidados, de ocio, de cultura, de estudios, etcétera. Muy bien, hemos dicho que hay unos puntos comunes de morfología, esta interdependencia, y otro gran punto común a todas las metrópolis suele ser la diversidad y hasta cierto punto la fragmentación. Casi siempre las metrópolis exceden marcos administrativo-políticos preexistentes y lo pueden hacer con municipios, ¿no? La Comunidad Metropolitana de Montreal son 82 municipios, lo pueden hacer con municipios y también con unidades regionales, ¿no? Por ejemplo, Gran Cairo en Egipto son 50 municipios en 3 gobernaciones, pero incluso se pueden extender más allá de las fronteras estatales, ¿no? Gran Singapur, en el fondo, contiene territorios del propio Singapur, pero también de Malasia e Indonesia. Por lo tanto, estamos hablando de exceder marcos administrativos e incluso pueden llegar a ser estatales. Se está hablando, por ejemplo, de una posible realidad metropolitana en el área de la triple frontera Paraguay, Brasil, Argentina, alrededor del Iguazú, ¿no? En los espacios metropolitanos se viven diversas formas de segregación y diferenciación, algunas resultado de regulaciones de uso, lo que los ingleses llaman zoning, ¿no? Aquí solo solo puede haber industria, aquí solo puede haber residencial, aquí solo puede haber oficinas. Otras tienen que ver con la diferenciación por ingreso económico, en algunos lugares muy formalizado, ¿no? En Colombia los famosos estratos económicos, pero en casi todas las ciudades del mundo suele haber distintos grados de estratificación y de segregación por ingreso económico, pero hay también otros tipos de segregación racial, ¿no?, que en algunos lugares, como en Estados Unidos hasta los años 60 o en la Sudáfrica del apartheid, era formal y hoy en día sigue existiendo como resultado, pero también hay segregación por casta, por ejemplo, en las metrópolis indias, donde las castas consideradas inferiores están separadas físicamente, por estatus migratorio de religión, ¿no? Por ejemplo, en lo que se llaman las banlieues, las áreas suburbiales pobres de Francia, suele haber una gran segregación de personas de origen inmigrante y personas de religión musulmana. Y también puede haber una diversidad y fragmentación de proyectos propios de ciudad que no siempre están alineados. Cada parte de esta metrópolis puede llegar a tener su propia personalidad política, comunitaria y democrática. Bien,
todos estos puntos en común los suelen tener espacios que llamamos metropolitanos. Pero ahora me gustaría detenerme un minuto con esta cuestión de la terminología, porque metrópolis como terminología es un término bastante impreciso. Se usa a veces como para decir que es una ciudad grande e importante, sin decir mucho más, ¿no? Entonces tenemos una serie de otros términos que se usan. El primero, muy típico que hemos oído mucho, es la aglomeración urbana o el continuo urbano, la conurbación, que se suelen referir a la suma de las construcciones y de quienes viven en ella. Pero nos dice poco de lo que pasa en este espacio y en las interrelaciones que se dan en este espacio. En cambio, zona metropolitana o espacio metropolitano normalmente se aplica a una realidad territorial a la que además se suma una realidad social y una serie de interdependencias económicas. Por lo tanto, no es solo la mera aglomeración, la zona metropolitana o el espacio metropolitano, sino que indica algo más. A veces hablamos de área metropolitana, corporación metropolitana, y ahí lo que estamos hablando es de una realidad administrativa, institucional, supramunicipal, que lo que quiere es, de algún modo, ayudar a gobernar este espacio o esta zona metropolitana. También hablamos a veces de la región metropolitana, ¿no? Y la región metropolitana a veces se usa para diferenciar, además de este continuo urbano y zonas altamente urbanizadas inmediatamente periféricas, se vincula a ello también otros territorios que pueden ser incluso rurales o naturales, que están estrechamente relacionados, por ejemplo, por la cuestión hídrica, por ejemplo, por la producción alimentaria, por vinculación económica, por dependencia de grandes infraestructuras como el aeropuerto. Y ahí ya se habla de una región metropolitana que va más allá de esta zona metropolitana, de ese espacio metropolitano. A veces la terminología que se usa es de cinturones o coronas metropolitanas, ¿no? Una primera corona metropolitana, que podría ser, por ejemplo, la zona o el espacio metropolitano, y una segunda corona metropolitana, que podría ser la región metropolitana. Otro término que se usa es la autoridad metropolitana, autoridades muy específicas que no se pueden aplicar a cualquier ciudad y que nacen en particular para una realidad metropolitana única o especial, ¿no? Hay casos como el Greater London Authority, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Distrito Metropolitano de Quito, la Metropolitan Manila Development Authority, que son casos específicos para ese fenómeno y no para cualquier fenómeno metropolitano. Y por último, oímos el uso del adjetivo metropolitano detrás de ciudad metropolitana, provincia metropolitana, departamento metropolitano, como tipologías dentro de un país, sin que necesariamente se correspondan a lo que nosotros llamaríamos realidad metropolitana. Por ejemplo, en Corea del Sur hay 9 municipales metropolitanas, ¿no? Se llaman, que son grandes ciudades. Pero, por ejemplo, si realmente pensamos en toda la región del capital de Seúl, esto sería más grande que esta municipalidad metropolitana. O en Turquía, por ejemplo, las provincias pueden ser metropolitanas, son 30 de ellas, o no metropolitanas, otras 51. Es el gobierno que las designa. Inicialmente era más restrictivo, pero hoy en día todas las provincias que exceden 750.000 habitantes se consideran metropolitanas, sea cual sea la morfología de su territorio. Por lo tanto, encontramos provincias metropolitanas que no se parecen en nada a toda esta descripción que yo he dado de un área metropolitana. También encontramos el caso de Sudáfrica, donde se crearon provincias metropolitanas. Aquí hay una explicación histórica para acabar con la división artificial que se había creado con el apartheid, no separando zonas de población negra de zonas de población blanca, para que así las ciudades se integrasen, para que tuviesen una base impositiva más justa, más redistributiva, ¿no? Y eso no quiere decir que las 8 provincias metropolitanas tampoco se corresponden exactamente con realidades metropolitanas. Por ejemplo, el gran área metropolitana de Johannesburgo-Pretoria, en la provincia de Gauteng, de hecho está dividida en 3 provincias metropolitanas. Bien, me centro ahora ya en el gobierno a escala metropolitana. ¿Por qué es importante gobernar a escala metropolitana y por qué no basta con la suma de cada ayuntamiento y con un poco de planificación regional o nacional? Pues bien, en primer lugar, las divisiones municipales en muchos lugares ya no tienen ninguna significación para la vida corriente de las personas. La vida de las personas es móvil, es cambiante, no se sujeta a estos límites arbitrarios. En segundo lugar, si se vive y se construye a escala metropolitana, entonces no veo razón por la que no habría que planificar y gobernar a esa misma escala a la que se vive y se construye. En tercer lugar, gobernar a escala metropolitana es un ejercicio de responsabilidad, de superar barreras que en el fondo son administrativas, políticas y mentales para facilitar la vida de las personas. Es buen gobierno.
dedicado a las personas. En cuarto lugar, la escala metropolitana permite empezar a coser divisiones, la división entre rural y urbano, entre central y periférico, entre ciudad y naturaleza. Y por último, genera una corresponsabilidad de los territorios, evita la segregación, evita los agravios comparativos, el hecho de que haya territorios permanentemente perdedores y ganadores, el hecho de que haya un cierto dumping de unos territorios que se quitan las partes que no les interesan, los residuos, la producción energética, las actividades contaminantes, y las sitúan en otro lugar y proceden a olvidarse de ellos. A mí hay un concepto que me gusta mucho, que lo utiliza una Asociación Europea de Áreas Metropolitanas, que que ellos llaman la actitud metropolitana. ¿Qué es la actitud metropolitana? Pues la actitud metropolitana es reconocer por parte de la ciudad que el éxito y el buen gobierno de la ciudad depende en gran medida de la colaboración con los vecinos más inmediatos. Estos vecinos que forman parte de un sistema territorial, económico y social metropolitano. Y esta actitud metropolitana quiere decir también no olvidar a ese vecino directo, por más que la ciudad en lo que pienses en proyectarse en la escala nacional, regional e incluso global. Bien, no existe una fórmula única para llevar a cabo esta gobernanza metropolitana, este gobierno de la metrópolis. Cada espacio metropolitano encuentra el suyo. Esto va a depender de lo que pase sobre el terreno, la realidad sobre el terreno, del nivel de autonomía que tengan los actores locales, del marco legislativo y administrativo nacional, de las tradiciones, las prácticas de cooperación, del modus operandi político, del contexto político y de la confrontación partidista, muchas veces, que tienen mucha influencia, y de los temores que puede haber entre otros niveles administrativos, rivalidades personales, etc. Como además estos modelos metropolitanos no suelen estar tan formalizados, muchas veces lo que encontramos es oscilaciones en el tiempo. Al estar menos anclados en las estructuras constitucionales de división del poder, estos arreglos metropolitanos suelen ser más vulnerables a vaivenes políticos. Y hay muchos ejemplos. En la Greater London Authority, que fue suprimida en 1987 por Margaret Thatcher porque temía su poder y que fue restablecida en 1999 como Greater London Authority. La Corporación Metropolitana de Barcelona, abolida también en 1987 por el gobierno catalán, que la veía demasiado, el gobierno regional catalán, que la veía demasiado poderosa, y que renace en 2010, un poco distinto como área metropolitana. La Municipality of Metropolitan Toronto, que existió entre 1953 y 1998. En Karachi también la corporación metropolitana fue abolida en el año 2000 y recuperada 15 años más tarde. Hay unos vaivenes que no son típicos de los municipios ni de las regiones. ¿Qué modelos hay para gobernar? Pues hay muchos según los grados de institucionalización. Hay los más básicos, unos modelos de coordinación voluntaria que puede venir o no acompañada de mancomunación de servicios y competencias. Luego hay un modelo de institucionalización, pero sectorial. Por ejemplo, agencias metropolitanas especializadas en un tema particular. Agencia metropolitana de residuos, de transportes, del taxi, sin que se llegue a una cooperación multisectorial. Luego, el tercer nivel, ya más institucionalizado, sería el de una cooperación multisectorial entre municipios. Esto se puede dar a través de un paraguas normativo nacional o regional que facilita la formación de estructuras metropolitanas. Por ejemplo, Francia, Polonia, Colombia tienen estos marcos que lo permiten, y luego también requieren la iniciativa del territorio. En segundo lugar, puede ser que la propia iniciativa del territorio encuentre estas fórmulas, es el caso, por ejemplo, de lo que pasó en Barcelona, o por último, puede ser que el gobierno mismo se implique y que genere un marco legislativo particular para la formación, ¿no?, de un tipo de autoridad metropolitana. Por ejemplo, es el caso de la Metropolitan Manila Development Authority, donde desde el centro, desde el poder, esto se facilita. Bien, ya un nivel por encima de institucionalización es la creación de una nueva autoridad de elección directa por todos los ciudadanos. Y esta es una gran diferencia. Al que no haya elección directa o la haya, genera una relación muy distinta de los ciudadanos, ¿no? En Metro Portland o en Liverpool City Combined Authority, ¿no?, con un alcalde metropolitano de elección directa, hay una rendición de cuentas mucho más directa. Luego lo que hay ya es un grado aún mayor, es la fusión de todos los municipios en uno mayor y la aparición de una mega estructura más que municipal, pues como es el caso de Tokio o de Lima, con grandes competencias. Y por último, lo que pasa es cuando
la región metropolitana coincide más o menos completamente con una unidad administrativa, digamos, de segundo nivel, pues que podría ser el caso, por ejemplo, de la región Bruselas Capital, de la Comunidad Autónoma de Madrid, de Berlín, etcétera, ¿no? Donde se convierten, pues, por ejemplo, en un Estado federado, en una comunidad autónoma, la propia región metropolitana. Entonces, cumple las funciones de gobierno metropolitano. He dicho muchos modelos. ONU Habitat utiliza una tipología distinta, más simple. Habla de 4 tipos: los mecanismos de cooperación intermunicipal, las autoridades metropolitanas y regionales, los gobiernos locales metropolitanos de segundo nivel que se suman al nivel, digamos, a un nivel local, y el de gobiernos locales consolidados todos en uno. Lo que tiene ONU Habitat, que me parece interesante también, es un marco de evaluación de la gobernanza para la gestión metropolitana, territorial y regional. Este marco se fija, 1, en las soluciones institucionales. ¿Son soluciones formales o son soluciones informales? 2, en la toma de decisión. ¿Qué órganos de gobierno hay o hay órganos de gobierno? Y además, cómo se gestiona el conocimiento en estos espacios. Y en tercer lugar, la acción colectiva. ¿Qué capacidad de actuar a escala metropolitana hay a nivel de actos administrativos y también a nivel de planificación, de visiones compartidas de desarrollo? Porque el plan metropolitano es un instrumento muy típico de gobernanza, un instrumento muy importante que conecta más allá de la ciudad estricta para tener en cuenta la realidad total de cómo esta ciudad se incardina en su entorno geográfico. Los temas más comunes de esta gobernanza metropolitana: ordenación del territorio, transporte, desarrollo económico, pero hay muchos más. Cada vez más cuestiones ambientales forman parte de esto, sea la gestión del agua, la gestión del aire, la gestión de los suelos, la gestión de los espacios naturales, etcétera. No en todo el mundo se viven realidades parecidas. En Asia, en particular, obviamente en China, el rol del gobierno central es primordial en la gobernanza metropolitana. Hay grandes visiones estatales de cómo se debe llevar a cabo el gobierno, la planificación y el crecimiento metropolitano. En otros países es la iniciativa de los espacios. Incluso hay países que tienen marcos legislativos, incluso constitucionales, ¿no?, que promueven la creación de espacios de gobernanza metropolitana. Y son países muy distintos, desde Ecuador hasta Azerbaiyán, hasta Benín, Senegal, etcétera. Bien, quería pasar ahora rápidamente a un punto que es las dificultades propias de gobernar a esta escala, a escala metropolitana. Y voy a mencionar 5 que suelen aparecer en nuestra experiencia de metrópolis. Una es, evidentemente, la fragmentación institucional, las divisiones municipales, el solapamiento de poderes. En particular, en estados federales hay mucho más espacio para la competencia y la tensión. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos grandes tensiones entre los estados, muchas veces en manos, además, de los republicanos, y las ciudades, además, muchas veces en manos de los demócratas, y la competencia por recursos entre unos y otras. Luego está un segundo tipo de dificultades, que son cuestiones competenciales, la limitación de las competencias de los gobiernos metropolitanos, la concurrencia en competencia en varios niveles, en las competencias relevantes, el hecho de que en algunos casos los gobiernos metropolitanos tienen competencias no vinculantes, y el temor y el recelo de los municipios, en particular muchas veces de los más pequeños, a ceder competencia. Otro tercer grupo de dificultades tiene que ver con la representación y la rendición de cuentas. Y aquí hay un dilema casi insalvable, porque si no hay elección directa, hay un problema de legitimidad, porque se están tomando decisiones importantes en la vida de las personas sin que directamente los ciudadanos hayan votado, aunque pueda haber mecanismos de control indirecto. Por ejemplo, se encarga a las cámaras municipales el control de esta acción, ¿no? Pero si hay elección directa, entonces nos encontramos con mayor duplicación, con mayor confusión, a veces con rivalidad política, con legitimidades enfrentadas entre los distintos niveles. Y añadir un nivel más a veces puede no hacer las cosas más simples, sino más complicadas. En el cuarto grupo de dificultades propias de la gobernanza metropolitana tiene que ver con la financiación. Esta se suele dar o bien por transferencias o inversiones desde abajo, desde los municipios, o bien por descentralización, devolución o financiación desde arriba, desde el Estado o desde la provincia, la región, lo que sea.
Esto genera tensiones, y luego otro tema es la posibilidad de imponer tasas, impuestos o peajes, que es tentadora para los gobiernos metropolitanos, pero que nos remite a los problemas de representación y rendición de cuentas, ¿no? Como dicen los americanos, no taxation without representation. Si pones impuestos, pero no puedo votar a quien me los pone, hay un problema democrático. En general, tienen la gobernanza metropolitana problemas parecidos y derivados de los que tiene todo gobierno local, que suele tener poca autonomía financiera y en particular poca autonomía de generación de recursos. Por último, el último grupo de dificultades propias de la gobernanza metropolitana que quería mencionar es el de las asimetrías. Suele haber en las áreas metropolitanas grandes asimetrías, por ejemplo, poblacional, ¿no? Bogotá, Cundinamarca están creando una región metropolitana en la que por lo menos el 70% de la población estará en un solo municipio, el de Bogotá. En cambio, el área metropolitana de Barcelona tiene un gran equilibrio. El 50% de la población vive en el municipio de Barcelona y el 50% vive en los otros municipios del área. En cambio, hablaba antes de áreas metropolitanas alemanas en las que ninguna ciudad llega al 15%, mucho mayor equilibrio. Bien, el problema de las asimetrías, grandes municipios, pequeños municipios, es un problema típico de la gobernanza metropolitana. Otro de ellos y que está relacionado, es el de la capacidad de acción política y administrativa. Para poder gobernar a escala metropolitana, para poder hacer grandes planes, etcétera, etcétera, hace falta unas capacidades administrativas que municipios más pequeños, de nuevo, no pueden no tener, pueden sentirse desprovistos. Además, está la cuestión de los recursos económicos, no solo el tamaño de la economía, también la renta por cápita o dónde están situadas ciertas actividades económicas. Por ejemplo, pasa a veces que un municipio de la área metropolitana, pongamos por caso el aeropuerto, va a tener una enorme disponibilidad de dinero. No parece razonable que este dinero no vaya a poderse distribuir a otros lugares de la área metropolitana que al final también contribuyen al uso del aeropuerto, ¿no? Luego hay también todas las tensiones derivadas de las ventajas e inconvenientes de la centralidad, de ser un lugar de paso, de ser un lugar más periférico, etcétera, etcétera. Cada uno va a tener su versión sobre por qué esto le tendría que dar más derechos o menos derechos en la gobernanza metropolitana. Y evidentemente ahí está la cuestión del peso político y la capacidad de negociación, que viene con el tamaño y el prestigio y que normalmente también, de nuevo, genera desigualdad, desequilibrio, asimetría dentro del área metropolitana. Bien, estos grandes grupos de dificultades son los que debe superar la gobernanza metropolitana. La fragmentación institucional, las cuestiones competenciales, la representación y la rendición de cuentas, la financiación y las asimetrías. Bien, voy a acabar ya diciendo simplemente que la metrópolis no es la mayor escala a la que podemos pensar cuando hablamos de ciudades. ¿Qué hay más allá de la metrópolis? Pues están las llamadas megaciudades. Estas ciudades de más de 10 millones de habitantes, que hoy en día se calcula que hay 36 en el mundo, que cada 2 años vamos a ir sumando una nueva y que representan una nueva escala histórica de pensamiento urbano, que ya no es la misma, que necesita nuevos mecanismos de gestión, nuevos mecanismos de decisión, nuevos mecanismos de legitimidad, porque el alcalde de un espacio de 10 millones de habitantes ya no puede usar aquella vieja digamos, frase famosa, ¿no? De que las administraciones locales son las administraciones más cercanas y que mejor conocen al ciudadano. Evidentemente, cuando estamos hablando de conurbaciones de 20 millones, tenemos que pensar distinto. ¿Qué más hay más allá de las metrópolis, además de las megaciudades? Las llamadas macroregiones metropolitanas. Estas ciudades en las que un área metropolitana empieza a conectarse con otra y nos encontramos con estas macroregiones, el lugar donde son más conocidas, están más formalizadas, incluso planificadas por el Estado, es China, con 3 grandes macroregiones, ¿no? El estuario del Río de la Perla, ¿no? La zona de Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Zhuhai, es una de ellas en el sur. Luego la zona del delta del Yangtze, el curso bajo del Yangtze, con grandes ciudades como Shanghai, Hangzhou, Suzhou, Nanjing, que es uno de los grandes corazones industriales financieros de China, y la región Jing-Jin-Ji, en el curso bajo del río Amarillo, donde está la capital, Beijing, Tianjin y todas las partes urbanas de la provincia de Hebei. Se considera que van a estar unos 100 millones de personas en esta macro región metropolitana, 3 veces lo que hoy en día es la más grande, que es la de Tokio, se considera la más grande del mundo.
Pero aunque parezca que son enormes y que son una gran concentración, hay que tener en cuenta que estas tres macroregiones concentran el 40% del Producto Interior Bruto chino, una enormidad. Sin embargo, hace 15 años concentraban el 54%. Por lo tanto, están concentrando una proporción menor, mucho menor, del PIB chino hoy en día que en 2005. Estas macroregiones metropolitanas que no están articuladas, pero están pensadas, existen en otros lugares. El llamado corredor noreste de Estados Unidos, ¿no? Digamos de Boston hasta Washington, D.C. El Golfo de Benín en África, ¿no? Las grandes ciudades que van pues desde Ibadán y casi el delta del río Níger en Nigeria, pasando por Benín y hasta Ghana, ¿no? Hasta Accra, por ejemplo, lo que se llama la macroregión delta en Europa, que va pues desde Londres, París, todos los Bélgica, Holanda y el oeste de Alemania, ¿no? Digamos Hamburgo, el Rin, hasta Frankfurt. Estas grandes macroregiones es otra escala a la que pensar. Y por último, no es que vaya más allá de las metrópolis, pero es un concepto relacionado, pero que no es el mismo, en las ciudades globales, estos nodos de la globalización que además de su tamaño se caracterizan por su cosmopolitismo, por roles sistémicos, ¿no? Esas Tokio, Nueva York, Singapur, Shanghai, Dubái, etcétera, en las que no solo el tamaño, aunque también el tamaño cuenta. Pues bien, estas otras escalas nos llevan a pensar más allá de la metrópolis, pero sin embargo espero que en mi exposición de hoy haya podido darles un poco una idea de por qué esta escala, la de la metrópolis, es tan importante hoy en día para comprender el fenómeno urbano y para gobernarlo de manera útil a la vida de los millones de personas, casi un tercio de la población mundial que vive en espacios metropolitanos. Muchas gracias.